Ok, regresamos con un tema que directamente nos va a afectar a todos de una u otra manera. La Corte Suprema ha estado emitiendo una serie de opiniones en los últimos días, todas bien interesantes, todas son parteaguas de una u otra manera, pero acaba de tomar una decisión el día de hoy con Hobby Lobby que tiene que ver con el plan de salud que el presidente promovió y que logró pasar en ambas cámaras y que ha sido tan polémico, sobre todo para los republicanos. En la decisión en el día de hoy tiene que ver con la potestad que tiene una empresa privada para poder rechazar partes de la ley de salud. Estuvo de acuerdo la Corte Suprema con esta empresa. Las implicaciones, algunos dicen que pueden ser grandes, otros dicen que no, que la Corte Suprema se cuidó mucho de establecer de que esto era una acción solamente en este caso. Luis Fernández, abogado constitucionalista, criminalista, amigo, un verdadero profesional, para nosotros es un placer darle la bienvenida. No, para mí es un honor estar aquí contigo. ¿Cómo tú lo plantearías? Mira, este país está fundado con la noción de que venían personas de Inglaterra que no podían ejercer sus derechos religiosos y con esa idea vinieron para acá. Entonces se ha tergiversado a través de 250 años y cada vez son menos los derechos que tiene el individuo, o así piensan muchos, ¿no? Entonces en el año 93 se hizo un acto que se llama la restauración de la libertad religiosa. Y de ahí para acá tenemos esta gran decisión, que esta es la misma Corte que el año pasado le dio el sello al plan de salud que le dicen Obamacare, y entonces dicen, bueno, si hay un grupo de personas, es una compañía que es bien cerrada y que, por cierto, tienen de empleados cerca de 28,000 personas, y les dicen, ustedes ahora tienen que seguir esta ley. Según el acto del 93, el acto le dice al gobierno que busquen la manera que menos sobrecargue a esas compañías o a ese grupo religioso. Lo que hace este caso único es que, aunque se reconoce que una corporación sin fines de lucro, iglesias, hospitales que tienen que ver con algún tipo de fe y sectos religiosos tienen la excepción de esta ley que hace lo que le dicen Obamacare, se lleva un paso más o no. Y entonces los 5 más conservadores miembros de la Corte Suprema deciden que, si miramos lo que dice el intento de esta ley del año 93, el gobierno tiene otras maneras que son menos restrictivas para llegar a ese objetivo. Y entonces es muy interesante porque es una victoria para lo que es el derecho a expresar la religión que uno tenga, y yo creo que es una cosa que es muy única porque tenemos precedentes. Por ejemplo, hay religiones que no permiten que se les dé sangre a miembros de la religión, y la Corte ha dicho no, para salvar la vida eso puede pasar. Entonces la manera que interpreta los cristianos lo que es la vida, después que existe el embrio, entonces el facilitar lo que es la terminación de esa vida es asesinato para esa manera de pensar religiosamente. Y lo que está haciendo la Corte Suprema, y debo destacar que esta compañía de 20 métodos que la ley obliga a uno a seguir, estaban aceptando 16. Así que de la manera que uno lo puede ver, sí, gana el derecho a que las personas que tienen creencias religiosas puedan seguir esas creencias, pero no es el tipo de cosa que, muy interesantemente, de las 95 páginas de opinión, la juez Ginsburg, que es de las que está en la minoría, escribe 35 páginas diciendo que ahora se está abriendo una caja de Pandora y que van a pasar miles males. No, esto es una cosa que, si fuese un juego de pelota, que lo es hasta cierto punto, fue 5-4, y esa decisión lo que sí es muy importante, porque volvemos a lo que es las raíces de lo que fue este gran país y el derecho a uno poder ejercer la religión como uno desea. Tengo que mencionarte que es muy temprano, estamos grabando este programa y no hemos leído todavía todos los comentarios, pero vi un comentario que me chocó mucho, porque decía que los rosarios se vayan de los ovarios. Wow. Y eso me recordó, bien feo. Roberto, me recordó cuando era pequeñito en Cuba, esa consigna que decía que si los curas no quieren cortar caña, que se vayan para España. Y uno dice, estará pasando en este país. Y entonces aquí siempre se ha respetado. Fíjate que ha habido decisiones que han dicho el derecho que tienen ciertas religiones que no comparten o que no son cristianas con nosotros, se les permite
Y entonces yo creo que hay cierta consistencia aquí, y aunque es una victoria que es cerrada, sigue siendo una victoria para el derecho a ejercer la religión que uno desea. Yo creo, o sea, y la Corte, en lo que yo pude leer, y nada más que traigo estos puntos que me parecieron interesantes, ¿no? Y lamentablemente, como todo se politiza últimamente, pues uno dice, esto es una victoria de Obama, esto es una derrota de Obama, esto es una victoria de los conservadores, esto es una derrota de los conservadores. Y a mi juicio, el derecho no tiene nada que ver con la política. Cuando se politiza el derecho, entonces sí que nos fregamos todo, ¿no? Correcto. Y yo creo que, como usted acaba de decir, esto es una victoria muy singular de un grupo muy particular que está diciendo, yo tengo este derecho, y como usted acaba de señalar, de 16, de 20 métodos, 16. habían 16 que decían, nosotros aceptamos estos 16, y decía más, como ya hay un remedio, y esto yo lo he aprendido aquí en Estados Unidos, y el remedio se le brindó a las organizaciones religiosas para minimizar pues, su responsabilidad. Como ya existe el remedio para ese grupo, vamos a aplicarle el remedio para este otro grupo. Y eso me pareció que es el meollo de esta cuestión. Oye, para una persona que dice que no leyó la opinión, quiero que sepas que esa es la base de la decisión que escribe el juez de la Corte Suprema, Alito, y eso es lo que él está diciendo. Si hubiese sido tan importante este punto, no hubieran habido esas excepciones que se le han dado a los grupos que ya mencionamos. Se puede, y esto ahora, y usted sabe que una vez, más allá de la interpretación que usted puede hacer y que pueden hacer miles de abogados constitucionalistas, hay otros abogados constitucionalistas que van a decir, a mí ahora esto me da la oportunidad de ver, y además hay otros retos ante la Corte Suprema que tienen que ver también con este derecho. ¿Va a provocar esto más litigio? ¿Se va a retar no solamente a Obamacare, sino se van a retar otros aspectos de la religiosidad de la persona hasta dónde entra en conflicto con el gobierno? Oye, muy buena pregunta, y creo que estás hablándome de la opinión de la juez Ginsburg. La juez Ginsburg teme que ahora si, por ejemplo, a mí no me gustan los zurdos, y digo que es por una cuestión de religión, entonces que yo pueda irme de la ley basado en que a mí no me caigan bien los zurdos. Y digo los zurdos por no decir los homosexuales, por no decir diferentes grupos que tienen intereses, porque hay ciertas religiones. Los mismos musulmanes, que nosotros pensamos que nada más que los cristianos. Hay otras religiones que van a decir, nosotros tenemos el mismo derecho. Bueno, la decisión que han hecho aquí, vuelvo a repetir, va a la ley del 93 y dice, se pueden buscar otros medios que no sobrecarguen esto, y basado en eso, siempre yo creo que va a ser lo que le dicen el burden o la responsabilidad del que quiere ir afuera de la ley, no, a que no ser incluido en esa ley, a demostrar que hay otros métodos. Ahora, para una persona que dice que no leyó la opinión, le has dado en el clavo a las dos. En otras opiniones, y Obama o sea, esta Corte Suprema lo está limitando de una manera tremenda. Lo está limitando, no, está empezando a evaluar sus procedimientos, y ahí sí hay muchos conservadores que están diciendo, usted se ha pasado, mi querido amigo, lo hemos estado diciendo desde hace ya bastantes años, y la Corte Suprema nos está dando la razón. Oye, desde el punto de vista penalista, esta Corte tuvo una decisión que la definición de no ser competente decidió que no era una base de puntos, una puntuación, porque si es por una puntuación, un Estado puede decir que una persona está mal y la otra no, y está protegiendo la vida. Y entonces está esta decisión que también hicieron, por cierto, el caso se llama Riley, y siendo de aquí de Miami, a nosotros todos nos cae bien para Riley, así que sabíamos que iba a ganar, pero el caso de Riley dice que uno tiene el derecho a cierta privacidad o a su privacidad en su teléfono, y habla de lo que es en la cuarta enmienda. Me pareció interesantísimo. Esta Corte, yo creo que lo que ha hecho la cuarta enmienda es el derecho precisamente a buscar información y la privacidad que uno tiene. En nuestras personas. Y te iba a decir, esta Corte lo que yo creo es que ha frenado un tren que estaba hasta cierto punto sin freno, y esta misma decisión que estábamos hablando antes del programa, donde dicen que el presidente todavía tiene el poder para nombrar los miembros para la Junta cuando no está el Congreso en sesión, pero dice, ahora son 10 días, y eso es para eliminar los 3 días, y me hiciste la pregunta, ¿y 10 días es suficiente o no lo es? Pero ya tenemos una regla de ley a la cual... Eso es lo que demuestra también, mi querido doctor, es que también el Poder Legislativo se está dando cuenta que el Poder Judicial se está dando cuenta que el Poder Legislativo no está haciendo nada. Claro. Que el Poder Legislativo, o sea, tenemos un Ejecutivo que está diciendo, el Legislativo no me deja hacer nada y por lo tanto por decreto voy a gobernar. El Legislativo no se puede poner de acuerdo y el Judicial está diciendo, espérense un momentico, ustedes se tienen que poner de acuerdo o yo voy a mediar en esa discusión, y de hecho está mediando en más de un sentido. O sea, cuando uno dice esto es una corte activa, claro, a los que les gustan las cortes, que las decisiones dice no es una corte activa, es una corte legal. A los que están en contra de ella dicen que esto es un activismo judicial que no debe ser aceptado. Yo tenía una pregunta a ti que es injusta, pero ¿qué hubiese pasado si no hubiesen encontrado
la legalidad del plan de salud de Obama el año pasado, ¿tendríamos estas decisiones hoy? Claro. Eso no lo sabemos. Claro que pero sí. sí puedo decir que hemos tenido una corte que ha sido lo suficientemente activa para donde hay otras partes de este gran triángulo que la separación de poderes han tomado la decisión, y de eso estoy orgulloso. Y eso ¿Estemos a favor o en contra? Además, eso lo hizo en la década de los 60 también, Correcto. cuando a través del Poder Legislativo no se podían encontrar las soluciones a los grandes problemas que tenía el país. Lo que pasa es que había un grupo de personas que pensaba que ese activismo judicial era bueno. Hay otro grupo de personas que piensa que ese activismo judicial es malo. Y lo que siempre vemos que cuando cuando una de las tres patas falla, la otra asume la responsabilidad. Y ese eso es el lo que gran... hace este gran país. Exactamente. Que las tres patas a veces, no, de las tres patas hay una que no funciona, pero las otras dos entonces asumen la responsabilidad. Es el balance. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Placer es mío. Como siempre, un placer y un honor tenerlo acá. Vamos a regresar con otro tema, un poco más polémico acá, ¿no? Que tiene que ver precisamente con Globovisión y acusaciones que se han hecho contra uno de los ex dueños de esta corporación, de este canal de televisión, Juan Domingo Cordero. Su abogado está en el día de hoy acá con nosotros y vamos a estar hablando de ese tema en solamente unos segundos.